porque Dios, que es espíritu puro, ¿no? Solamente puede crear algo igual a Él, espíritu. Dios no nos creó como cuerpos. Ya sabemos de dónde viene todo este tema de los cuerpos, ¿no? Pero fíjense que cuando comienza esta sección nos dice que el milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Mientras creemos estar aquí, sin negar nuestra experiencia aquí, que es muy importante, ¿no? Hacernos responsables de nuestra experiencia y no negarla, no porque ahora sea estudiante del curso y voy a negar mi experiencia, y estar todo el día diciendo no soy un cuerpo, no soy mi cuerpo, soy espíritu. Voy a utilizar como recursos el milagro y el cuerpo, porque el cuerpo va a ser el medio, el instrumento que me permite conectarme, ¿no? Con esta experiencia de la que estoy siendo parte. El milagro, que ya sabemos que es el cambio de percepción que se va a ir dando a medida que practiquemos el perdón, también es un recurso, porque cuando ya lo haya perdonado todo, no voy a necesitar el milagro, ni el cuerpo. Cuando se alcanza el estado original de comunicación directa con el espíritu, ni el cuerpo ni el milagro tienen objeto alguno. No estamos en comunicación directa consciente con el espíritu, a pesar de que sí lo estamos. Pero bueno, nuestra experiencia es que no lo estamos, que esa comunicación se ha cortado. Pero esa comunicación, cuando esté otra vez en directa, ¿sí? Esté directa, no vamos a necesitar ni el cuerpo ni el milagro. Pero mientras creas, ven que lo dice bien claro acá, creas, yo creo que estás en un cuerpo, mientras creas que estás en un cuerpo, puedes elegir entre canales de expresión sin amor o canales de expresión milagrosos. Mi mente puede elegir cómo expresarse a través del cuerpo. Puedes fabricar un armazón vacío, pero es imposible que no puedas expresar nada en absoluto. Ninguno de nosotros aquí puede no expresar nada en absoluto. Todos expresamos algo. Puedes esperar, demorarte, paralizarte o reducir tu creatividad a casi nada, pero no puedes abolirla. O sea, por más que yo quiera, no puedo dejar de ser quien soy. Puedes destruir tu medio de comunicación, pero no tu potencial. O sea, podemos destruir el cuerpo, el medio de comunicación, pero yo, mi potencial como lo que soy, no se puede destruir. Y fíjense que en la última oración de este párrafo 1, dice, tú no te creaste a ti mismo. Y acá tenemos que tener muy claro lo que significa el no haberme, yo no sé dónde apoyar el libro, no haberme creado a mí mismo, porque nosotros obviamente tenemos una idea, ¿no? Todos en nuestra mente, de que bueno, que nacimos porque nuestros padres no estuvieron, estamos aquí, nací, estoy aquí. Mi verdadero creador ya sabemos que es Dios, esa es mi verdadera naturaleza, ¿no? El Hijo de Dios. Pero ¿qué pasa? Yo cuando ahora me identifico con este cuerpo, creo, ¿sí? Que yo me creé a mí mismo, es una manera metafórica de decir como que soy esta, que lo que soy ahora, ¿sí? Esta que creo ser. Por eso creo que me creé a mí mismo. Y me olvido de mi verdadera autoridad. Por eso el curso habla de este problema de autoridad que tenemos todos, porque yo creo que mi autor, ¿no? Autoridad se refiere a autor, no es Dios, sino que son mis padres, bueno, la vida que me tuvo, el origen que tuve, que bueno, un óvulo, un espermatozoide, ¿no? Se formó un bebé y aquí estoy. Y ese recuerdo de mi verdadero autor está sepultado. Olvidado. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. ¿Sí? Una vez que tomé la decisión de este camino, no queremos esperar demasiado aquí en el tiempo, ya somos conscientes de para qué estamos. El tiempo puede causar deterioro y también puede desperdiciarse.
Si queremos, lo podemos desperdiciar. El que obra milagros, por lo tanto, acepta gustosamente el factor de control del tiempo. Reconoce que cada colapso del tiempo nos acerca más a todos al punto en el que finalmente nos podemos liberar de él y en el que el Hijo y el Padre son uno. Ya es como que mi mente, ¿no?, se encaminó hacia ahí y voy a aprovechar cada instante, ¿no?, para que cada instante sea un milagro, sea un colapso de tiempo, porque sabemos que los milagros lo que hacen al cambiar nuestra percepción es colapsar el tiempo. Igualdad no quiere decir igualdad ahora, ¿sí? Esto cuando dice igualdad no quiere decir igualdad ahora. Claro, somos iguales, ¿sí? Somos todos el mismo, ¿sí? Soy uno con mi Padre, pero ahora no lo experimento así. Cuando cada cual reconozca que lo tiene todo, las aportaciones individuales a la filiación dejarán de ser necesarias. Ya cuando una mente que ya reconoce que lo tiene todo y lo es todo, no necesita nada. Cuando la expiación se haya completado, todos los hijos de Dios compartirán todas las aptitudes. Dios es imparcial. Todos sus hijos disponen de todo su amor y Él da todos sus dones libremente a todos por igual. Excepto que os volváis como niños pequeños, significa que a menos que reconozcas plenamente tu completa dependencia de Dios, no podrás reconocer el poder real del Hijo en su verdadera relación con el Padre. Y acá otra vez vuelve a nombrar este tema de la autoría, ¿no? Nos pide que volvamos a ser como niños en nuestra mente, ¿no? O sea, como niño quiere decir que como vería a un padre un niño cuando es pequeño, como ve a su padre. Como que lo es todo, ¿no? Como que su padre, o sea, como que depende totalmente de su padre. No que nos volvamos infantiles como niños, ¿no? A eso no se refiere. Nosotros ahora no nos sentimos íntegros porque estamos muy identificados con este personaje y obviamente creemos que hay otros, ¿no? Y que cada uno es diferente a cada uno. Cuando estudiamos el curso de milagros, pasamos también un largo rato, ¿no?, en el que nos seguimos creyendo que somos nosotros que estamos estudiando el curso. Y bueno, y así bastante tiempo. Creyendo muchas cosas, que nos vamos a iluminar y todas esas cosas como personajes. Hasta que llega un punto que nos damos cuenta que no. Nunca te consideres la fuente de los milagros. Si lo haces, te estarás precipitando hacia una trágica caída. Los egos inflamados acaban siempre cegados. La humildad te ayudará a evitar estas caídas. Un verdadero sanador es el que no se atribuye mérito propio en lo que hace. Ese es un verdadero sanador. El que se cree que es él el que hace las cosas, no es un sanador. Ese, como me dice el curso, un sanador no sanado. Esos seres, ¿no?, que conocemos aquí en el mundo, que les llamamos sanadores, ¿no?, que acudimos a ellos en situaciones críticas de nuestra vida, ¿no? Cuando acudimos a ellos y, bueno, se produce lo que nosotros aquí llamamos milagro, ¿no?, la curación, ellos jamás se atribuyen el mérito, sino que dicen, no sé, que fue Jesús a través de ellos, la Virgen María, bueno, alguien, pero nunca ellos. Al conceder el mérito a quien le corresponde, no te estás rebajando, sino que glorificas la divinidad que hay en ti. Sé humilde ante Él y, sin embargo, grande en Él. Si después de haber ofrecido tu servicio te sientes cansado o exhausto, es que te has olvidado de que es el poder superior el que verdaderamente hace los milagros. Un estudiante le preguntó a un famoso sanador: ¿por qué me siento tan cansado después de haber hecho varias sesiones de sanación? El sanador agudamente le respondió: porque crees que el sanador eres tú. Por eso se sentía cansado. Conozco sanadores con una energía infinita que no se cansan jamás. Hacen actos sobrehumanos y consiguen resultados que son una bendición para miles de personas. Entiende,
entienden que es la fuente con mayúscula, ¿no? De energía, no la personalidad, la que está consiguiendo los resultados. Jesús dijo, las obras que hago yo las hará él también. Ese podrías ser tú. Jesús está afirmando que la facultad de hacer milagros la tenemos todos. Si trabajas con el gran espíritu lo conseguirás.